Buenas tardes, señores. Hoy vamos a iniciar la parte contable, la cual es necesaria entender, o quizás en el caso de muchos de ustedes, repasar para poder comprender de mejor forma su relación con los flujos de caja para la evaluación de proyectos. Esta clase de conceptos contables y financieros no se trata de convertirnos en contadores, pues no es nuestra profesión. Sin embargo, también es cierto que hoy en día cada vez más los ingenieros civiles estamos abocados o a realizar emprendimientos, léase como tal crear empresas de ingeniería o gestionar empresas en marcha, que no necesitan únicamente habilidades técnicas en el campo de la ingeniería civil, sino también de capacidad administrativa y muy puntualmente financiera para saber el curso de nuestra gestión. Es por esta razón que necesitamos saber al menos cómo realizar un análisis básico de la salud financiera de nuestra empresa. En otras palabras, veremos un cursillo básico de finanzas para no financieros. Al igual que manejamos nuestro carro sin saber la mecánica completa del mismo, o usamos una aplicación en nuestro teléfono celular sin saber J de programación, aquí vamos a aprender a interpretar los estados financieros de una empresa. Probablemente hemos escuchado, visto o leído algunos de estos nombres. Lo cierto es que para poder saber la salud de la empresa es necesario tener a la mano o pedirle a nuestro departamento contable estos estados financieros básicos. Me refiero puntualmente a un balance general, un estado de resultados, también conocido como estado de pérdidas y ganancias, y un flujo de efectivo. Arranquemos pues, sin más, a hablar de cada uno de ellos, qué nos indican, qué reflejan y para qué nos van a servir. Un adelanto en forma general es el que resume la frase reflejada en el texto de pantalla. El objetivo del balance es reflejar la posición financiera de una empresa. El del estado de resultados, mostrar su rendimiento medido en utilidades. Y finalmente, el estado de flujo de efectivo resumirá los flujos de entrada y salida de efectivo. Al llegar a este punto, debemos dejar por sentado que el contable o el financiero de la empresa ya ha hecho su trabajo, que es preparar estos informes para nuestra interpretación, es decir, ponerlo en un lenguaje sencillo que todos podamos entender y tomar acciones. Remarco, de esta clase no vamos a salir contadores, que para eso no hemos estudiado, sino saber interpretar los estados financieros de una empresa. El primero que debemos tener presente es el balance general. Habrá varias formas de ilustrar qué es un balance. Una de ellas es la representación estática de la situación patrimonial y financiera de una empresa en un momento dado, cuya composición debe interpretarse básicamente como un documento expresivo en un momento dado de, en el activo, las inversiones, en el pasivo, las financiaciones. Básicamente entonces el balance nos informa de las inversiones de una empresa, lo que está en sus activos, y de cómo se han financiado esas inversiones, sus pasivos, en una fecha o tiempo determinado. ¿Y qué son las inversiones? Pues son gastos a largo plazo que se van consumiendo paulatinamente durante un largo periodo de tiempo. Si son inmuebles, por ejemplo, oficinas, casas, galpones, serán 40, 50 o 60 años. Si son vehículos o maquinaria, serán 5, 10, 15 años. Y si hablamos de mobiliario o equipos de computación, quizás menos de 3 o 5 años. Los gastos, en cambio, son inversiones de corto plazo que se consumen rápidamente. Evidentemente, la identidad contable de activo igual a pasivo se nos convierte en inversión igual a financiación. Es decir, que cada dólar tiene su aplicación determinada, inversión, y ha tenido un origen o financiación. Las empresas se financian con fondos o recursos propios y o con endeudamiento. La financiación debe cubrir enteramente las inversiones. El balance contiene dos columnas, activos o inversiones, y pasivo más patrimonio, como veremos en el ejemplo mostrado.
Bajo esta concepción, vamos a centrarnos en su ordenamiento con criterio financiero. Para ello se clasifica el activo en orden de liquidez y el pasivo de acuerdo a su exigibilidad y vencimiento. Veamos la imagen que tenemos representada en el slide. Vemos aquí ya ciertas cosas que nos van a ayudar. Por ejemplo, en el slide anterior tenemos una serie de cosas que sabíamos eran inversiones, pero aquí las hemos agrupado y las hemos ordenado bajo un concepto que es el de la liquidez. Es decir, qué tan fácilmente pueden estas transformarse en dinero efectivo. Haciendo una analogía un poco tirada de los cabellos, si liquidez viene de liquidar, como dicen en las películas, cuando los matones dan de baja a algún personaje, ¿cuál de ellos es más fácil de dar de baja, entre comillas? En ese grupo que estamos viendo tenemos a los activos corrientes, pues es obvio que lo más fácil será el dinero en caja y bancos. Eso ya está en efectivo. Luego las cuentas por cobrar, es decir, el dinero que nos deben. Luego los inventarios, sean estos en materia prima, productos en proceso o productos terminados, los más fáciles de transformar en dinero. Bajo ese concepto, los inventarios deben durar en la empresa poco tiempo, menos de un año, para que sigan considerándose como corrientes. Debemos decir aquí que no todas las empresas tienen el mismo tipo de inventarios. Una empresa de supermercados tendrá un inventario que rote más rápidamente que una empresa inmobiliaria, cuyos inventarios, sean casas u oficinas, tomarán más tiempo en liquidarse. A continuación, entramos a un campo un poco más difícil de transformar en efectivo. Me refiero a los activos fijos. Es decir, por un lado, los fijos materiales, ejemplo, oficinas, instalaciones, terrenos. Por otro, los inmateriales, patentes, por ejemplo, y aquellos activos fijos agotables, como puede ser el caso de una cantera de piedra, una mina o un bosque de teca. Finalmente hay un grupo que es el más complicado y tomará más tiempo hacerlo dinero en efectivo. Se trata del grupo en el que están los activos diferidos, los gastos de constitución y los gastos por amortizar. Por ejemplo, aquellos gastos realizados y que aún no han sido devengados. Y los pasivos. Estos se ordenan de mayor a menor exigibilidad. ¿Qué es lo que me van a exigir o a pedir primero que pague? Pues las deudas de corto plazo o cuyo vencimiento es menor o está dentro de un plazo de un año. Y luego las deudas de largo plazo cuyo vencimiento supera un año. Finalmente está el patrimonio, el cual es propio de los accionistas y por eso también se le suele decir no exigible. Una vez que tenemos definido el balance en función de su liquidez, debemos complementarlo con lo que se conoce como el análisis de la estructura patrimonial de la empresa. Esto se refiere al simple hecho de expresar en porcentaje, con referencia al total de activo o pasivo, las cantidades parciales representativas de dichas masas patrimoniales, como una primera aproximación para saber el peso específico de cada cuenta en el balance. La agrupación se da conforme lo hemos visto en las láminas anteriores, esto es liquidez y exigibilidad, para luego de eso calcular en forma porcentual el peso relativo de cada masa en el conjunto activo o pasivo del balance, lo que se suele llamar también índices verticales. En esta lámina podemos observar los índices verticales que reflejan la estructura patrimonial para el caso de esta empresa concretos XYZ. El análisis de la estructura financiera de la empresa podemos basarlo en información que facilite el balance en cuanto a que el activo es representativo de la inversión y el pasivo es el reflejo de la financiación. Evidentemente, el volumen total de la financiación tiene que ser igual al de la inversión, ya que todo dólar que entre en la empresa tiene que estar materializado en una inversión correcta
llámense inventarios, llámese equipos o maquinaria, llámese cuenta corriente bancaria u otros. Desde el punto de vista financiero, se dice que existe equilibrio cuando la empresa es capaz de satisfacer sus deudas y obligaciones a sus respectivos vencimientos. Dado que la empresa no es un ente estático, sino dinámico, no se trata solo de obtener el equilibrio financiero de un momento dado, sino de mantenerlo en el tiempo, conservando esa estabilidad. La vida financiera de una empresa se resume en un círculo continuo de inversión y financiación, por lo que debemos tomar dos decisiones siempre. La primera, en qué invertimos, y la segunda, cómo lo financiamos. Ahora bien, en la estructura financiera del balance general, su estabilidad puede tomar varios giros. Como hemos dicho, la empresa no es un ente estático, sino dinámico, por lo que hay una enorme diversidad de situaciones financieras que se pueden presentar, las cuales las podemos resumir en función de la estabilidad de la empresa, básicamente en los siguientes casos típicos que vamos a ver a continuación. El que está mostrado. Cuando una empresa nace, normalmente se encuentra en un estado o situación de máxima estabilidad. Aquí no existen recursos ajenos, es decir, la empresa no tiene ningún compromiso contraído con terceros y todos sus recursos pertenecen a los accionistas. Siguiendo la lógica que hemos estado hablando, por un lado tenemos el activo, o sea, nuestras inversiones, repartidas entre activos fijos y corrientes, y por el otro lado, nuestros recursos propios o exclusivamente patrimonio. Pero como toda empresa es normal, debe crecer y para ello debe recurrir a endeudamiento con terceros, por lo que deberá entrar en una segunda fase o situación conocida como una situación normal, puesto que a medida que la empresa va desarrollando su actividad, va a necesitar recurrir al crédito a corto y a largo plazo. Esto implica mantener una estabilidad financiera, es decir, poder hacer frente a sus deudas sin problemas. Esta estabilidad debe propender a atender sus deudas de corto plazo con sus recursos a corto plazo. Es así que nace un primer concepto, el de capital de trabajo, en el cual el activo corriente o circulante, recordemos que es la caja, los bancos, las cuentas por cobrar, los inventarios, deben ser mayores en valores absolutos que el pasivo circulante, es decir, las deudas con vencimiento menor a un año. Sin embargo, de lo dicho, a veces esa estructura y estabilidad financiera del balance general se puede complicar y mucho. Veamos lo siguiente. Cuando la empresa no puede hacer frente a sus deudas a corto plazo con recursos a corto plazo, es decir, sus recursos contabilizados en el activo circulante son menores que el pasivo circulante, entra en la fase que se conoce como inestabilidad o suspensión de pagos. Por alguna razón o deficiencia en la gestión, el pasivo a corto plazo ha crecido desmesuradamente, pasando a financiar parte del activo fijo. En otras palabras, no tenemos la liquidez suficiente para atender nuestras deudas menores a un año. Aunque es una situación que no significa quiebra o bancarrota, y es común en algunas empresas, no significa que no sea reversible. Se deberá entonces renegociar ciertas deudas a largo plazo y darle oxígeno u holgura a nuestra capacidad de generar dinero. Una situación no deseada es el estado de quiebra, que se da cuando las deudas que tiene contraídas la empresa superan el valor de su activo real, es decir, el activo. Incluso el fijo, con valor de liquidación, no llega o no alcanza para pagar a los acreedores. O lo que es lo mismo, la empresa ha perdido más que su capital.
Ahora veremos el segundo estado financiero. Nos referimos al estado de resultados o también conocido como estado de pérdidas y ganancias, que es aquel que muestra los ingresos y egresos en un periodo dado. Imaginemos que de la empresa de la cual hemos venido hablando, sus accionistas quieren saber cómo le ha ido el último año. Este documento contable iniciaría con las ventas generadas y luego vamos a ir sustrayendo todos los gastos que la empresa ha generado. Estos gastos deben ser clasificados de cierta forma. Nos iremos por una clasificación sencilla. Por ejemplo, los costos directos, que los tendré sea que venda mucho o que venda poco. Por ejemplo, un alquiler. Luego tendré los costos variables, que son aquellos que suben o bajan en función de la cantidad de ventas que gestione. Debemos puntualizar que un gasto se produce en el momento en que se consume, más no cuando se paga, por lo que la imputación de un gasto en la cuenta de resultados anual o mensual se realiza el año o mes en el que se haya consumido y no en el mes o año en que se ha pagado. En resumen, presenta la situación financiera de una empresa a una fecha determinada, tomando como parámetros los ingresos y gastos efectuados. Proporciona la utilidad neta de la empresa y generalmente o casi siempre acompaña a la hoja del balance general. El estado de resultados, como tal, muestra la diferencia entre el total de los ingresos en sus diferentes modalidades, venta de bienes, servicios, cuotas y aportaciones, y los egresos representados por los costos de ventas, costos de servicios, prestaciones y otros gastos y productos de la empresa en un periodo determinado. Para conocer los costos variables o costos de venta de una empresa, básicamente son consumo de materiales y mano de obra directa. Se calcula, en el caso de los materiales, sumando los inventarios iniciales más las compras menos los inventarios finales, y eso me da el consumo, que será el costo de ventas. Por diferencia entre los ingresos y los costos de ventas, llegaremos al margen o utilidad bruta. Si a esto le quitamos los costos fijos y algo que veremos más adelante llamado las depreciaciones y amortizaciones, tendremos la utilidad o beneficio antes de intereses e impuestos, o UAII, que en nuestro caso, el caso que están viendo ustedes en la pantalla, son 874.390 en el año 2018 y 1.530.320 en el 2019. ¿Qué significan estos 830.000 y 1.5 millones de dólares? UAII, o lo que se conoce en inglés como EBIT, Earnings Before Interest and Taxes. Esto es el resultado de mi actividad ordinaria, o lo que el negocio genera independientemente de mi política de endeudamiento o los impuestos a los que esté expuesto en el país en el cual desarrolle mi actividad. Luego tenemos, siguiendo hacia abajo, los gastos financieros o intereses, es decir, los intereses del dinero prestado y que debemos pagar. Si no hubiese préstamo y todo el dinero con el que trabajáramos fuese propio, entonces esta línea sería de cero. Una vez descontados los intereses, tenemos el beneficio o utilidad antes de impuestos, o sus siglas UAI. Descontaremos luego a ese UAI el impuesto correspondiente a la empresa. En el Ecuador es del 25% y tendremos el beneficio o utilidad neta. Si tuviésemos una empresa en un paraíso fiscal, por ejemplo en las Bahamas o en Panamá, esa línea de impuestos no existiría. Sin embargo, no debemos confundir el beneficio neto con liquidez, los ingresos con cobros y los gastos con pagos. Todos estos temas los retomaremos más adelante en esta misma clase. Hay un concepto muy arraigado en la contabilidad
especialmente en las empresas transnacionales. Me refiero al concepto y término del EBITDA, el cual muchas veces se hace un uso erróneo como sinónimo de dos conceptos distintos: el EBITDA y el resultado bruto de la explotación o el margen bruto como tal. Revisemos pues a qué nos referimos en uno y otro caso. El EBITDA, de sus siglas en inglés, Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, es decir, la utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, aunque no es usualmente mostrado en los estados de resultados en Ecuador, es un término muy en boga y útil como tal, pues el EBITDA nos ayuda a entender de mejor manera cuál ha sido la generación de caja operativa de una compañía. Recordemos que en el estado de resultados se parte de la facturación de la compañía y después de deducir todos los gastos y costos se obtiene el resultado operativo del negocio. Recordemos que hay otras salidas de dinero, no necesariamente relacionadas a la operación, independientemente de otros resultados secundarios, de sus resultados financieros o de los impuestos que pagan. En concreto, la función es observar si el negocio principal o core business es o no rentable. Eso es, y para eso sirve el EBITDA. Podríamos decir que es únicamente una sutil diferencia en cuanto a la forma de presentar la utilidad bruta. Como vemos en este slide, es más bien una forma de presentar el estado de resultados llamando a la utilidad bruta la diferencia entre ingresos y costos de ventas y el EBITDA a ese resultado menos los gastos administrativos y generales relacionados que implican un desembolso cierto, pero que no son gastos de producción. El EBITDA se utiliza para analizar el desempeño operativo de una compañía y se obtiene de sumar al EBIT o UAI las depreciaciones y amortizaciones que se restaron en el estado de resultados, pues no representan un reparto de fondos, sino solamente una pérdida contable que se debe registrar por el uso o por el paso del tiempo de los activos fijos que se adquirieron en un momento determinado. El EBITDA se utiliza para analizar el desempeño operativo de una compañía y nos indica la cantidad de fondos que genera el negocio en sí mismo, es decir, su resultado operativo o de sus operaciones normales. Un error es considerar al EBITDA igual al cash flow o flujo de caja, del cual ya hablaremos más adelante. No es así por la sencilla razón de que los intereses y los impuestos son gastos reales y por lo tanto relevantes en el cálculo del flujo de caja. Con lo que hemos revisado de los dos estados financieros, el balance general y el estado de resultados o pérdidas y ganancias, se obtienen lo que se conocen como razones, indicadores o índices financieros, que explican el estado de una empresa, al igual que un doctor toma muestras de sangre y nos dice de qué estamos enfermos. Con ver unos indicadores, igual se hace con las empresas. Los estados financieros vendrían siendo las muestras de sangre y los indicadores nos ayudarán a interpretar el estado de la misma. Estos índices utilizan en su análisis los dos estados financieros que hemos mencionado, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, en los que están registrados los movimientos económicos y financieros de la empresa. Son preparados, casi siempre, o por lo menos al final del periodo de operaciones. Para explicar el esquema, iremos viendo indicadores, estos indicadores paso a paso, y para eso necesitamos contar con al menos 2 balances consecutivos y un estado de pérdidas y ganancias. Como hemos dicho, las razones e índices financieros explican los cambios en la empresa en un periodo de tiempo. Matemáticamente estos indicadores o ratios, como también se les dice,
son la relación entre dos números tomados o dos cuentas del balance o del estado de pérdidas y ganancias. Los ratios proveen información que permite tomar decisiones acertadas a quienes estén interesados en el desempeño de la empresa, sean estos sus dueños, banqueros, asesores, capacitadores, su gobierno, etc. Por ejemplo, si comparásemos el activo corriente con el pasivo corriente, sabremos cuál es la capacidad de pago de la empresa y si esta es para responder, y si está, mejor dicho, para poder responder las obligaciones contraídas con terceros. Estos indicadores nos sirven para determinar la magnitud y dirección de los cambios sufridos en la empresa durante un periodo de tiempo. Fundamentalmente, los índices o ratios están divididos en 5 grandes grupos principales. Índices de liquidez, que evalúan la capacidad de la empresa para atender sus compromisos de corto plazo. Índices de gestión o actividad, que miden la utilización del activo y comparan la cifra de ventas con el activo total, el activo circulante o elementos que los integren. Índices de endeudamiento nos muestran la cantidad de recursos que son obtenidos de terceros para el negocio. El índice de apalancamiento, aunque algunos lo ubican como un ratio más de endeudamiento, preferimos separarlo, ya que el apalancamiento en realidad nos muestra el endeudamiento con relación al patrimonio. Y finalmente, los índices de rentabilidad, que miden la capacidad de la empresa para generar riqueza. Esto es la rentabilidad económica y financiera. Vamos con el primer grupo, los que tienen que ver con la liquidez. La liquidez mide la capacidad de pago que tiene la empresa para hacer frente a sus deudas de corto plazo, es decir, el dinero en efectivo de que dispone para cancelar las deudas. La liquidez no solo expresa el manejo de las finanzas totales de la empresa, sino la habilidad gerencial para convertir en efectivo determinados activos y pasivos corrientes. Los principales ratios de liquidez, a saber, podemos resumirlos en 3. La razón corriente, la prueba o el test ácido y el capital de trabajo como tal. Vamos con el primero de ellos, la razón corriente. Nos muestra que deudas de corto plazo están cubiertas por elementos del activo corriente, es decir, el que podemos convertir en cash en menos de un año. Su cálculo es sencillo si tenemos ordenado nuestro balance. El ratio de liquidez general lo obtenemos dividiendo el activo corriente entre el pasivo corriente. El activo corriente incluye básicamente, y como recordarán, las cuentas de caja, el dinero que está en bancos, las cuentas por cobrar, otros valores de fácil negociación, por ejemplo, pólizas, e inventarios. Este ratio es la principal medida de liquidez. Muestra qué proporción de deudas de corto plazo son cubiertas por elementos del activo, cuya conversión en dinero corresponde aproximadamente al vencimiento de las deudas. El segundo es el ratio o razón conocida como prueba ácida. Estos nombres tan curiosos vienen ya desde hace mucho tiempo y probablemente han sufrido en su traducción esos nombres. Este ratio de prueba ácida es similar a la razón corriente, pero excluye en su cálculo a los inventarios. Al descartar del activo corriente las cuentas que no son fácilmente realizables, es decir, los inventarios, nos proporciona una medida más exigente de la capacidad de pago de una empresa en el corto plazo. De ahí su terminología de ácido. Es más severa que la razón corriente y es calculada restando el inventario del activo corriente y dividiendo esta diferencia entre el pasivo corriente tal como se muestra en la fórmula expuesta. Los inventarios son excluidos del análisis porque son los activos menos líquidos
y los más sujetos a pérdidas en caso de quiebra. Llegamos al tercer indicador, el capital de trabajo, que contablemente es la sustracción de los activos corrientes menos los pasivos corrientes, y por lo tanto no se expresan en número de veces, sino en dólares. El capital de trabajo es lo que le queda a la empresa después de pagar sus deudas inmediatas. Es la diferencia entre los activos corrientes menos los pasivos corrientes. Algo así como el dinero que le queda para poder operar en el día a día. Cuando nosotros nos contratan para administrar algo, una de las cosas que se espera en nuestro accionar es que tomemos decisiones que no pongan en peligro la liquidez de la empresa. Si bien es cierto, la liquidez de una empresa está determinada por la estructura de su balance general, es decir, la naturaleza y la composición de sus activos y la forma en que estos son financiados, existe una forma común de reestructurar la presentación de un balance, un poco diferente a la que hemos visto hasta ahora. Es la que se conoce como el balance de la gerencia, la cual agrupa a las inversiones de la empresa en 3 categorías. 1. Efectivo en caja y bancos. 2. Activos que se necesitan para apoyar las operaciones de la empresa, como inventarios y cuentas por cobrar a clientes, menos el pasivo operativo de la empresa, como cuentas por pagar a proveedores. Y 3. Los activos fijos como planta y equipo. Para financiar estas inversiones, la empresa utiliza una combinación de fuentes de financiamiento a corto y a largo plazo. Una manera como la empresa puede administrar su balance general y mejorar su liquidez es mediante el uso de la llamada estrategia equivalente. Esta estrategia requiere un punto fundamental, que es que las inversiones a largo plazo sean financiadas con fondos a largo plazo y las inversiones a corto plazo con fondos a corto plazo. Para una mejor comprensión, se suele reestructurar la presentación del balance general en lo que se conoce como el balance de la gerencia, una variación que permite identificar de mejor forma los vínculos entre las decisiones gerenciales y el rendimiento financiero. Veamos la gráfica que se muestra a continuación. En el lado izquierdo del balance de la gerencia hay 3 partidas que están agrupadas bajo el rubro de capital invertido, que también se denomina activo neto. Incluye el efectivo en caja y bancos, las necesidades de capital de trabajo, la diferencia entre el activo operativo y el pasivo operativo de la empresa, y los activos fijos netos. En el lado derecho del balance de la gerencia, sus 2 partidas están agrupadas bajo el rubro de capital empleado. Son deudas a corto plazo y financiamiento a largo plazo. El último consiste de deudas de largo plazo y el capital social. El balance de la gerencia proporciona una foto instantánea del capital total de la empresa en un momento dado, el capital empleado que se muestra en el lado derecho, y la forma como se invierte el capital en los activos netos de la empresa, el capital invertido que se muestra en el lado izquierdo. A continuación, vamos a analizar la estructura del balance de la gerencia y su relevancia en la medición de la liquidez de la empresa, que es el punto que ahora nos interesa. Primero debemos decir que el capital de una empresa se utiliza para financiar las inversiones en 1. Efectivo en caja y bancos. 2. Las necesidades de capital de trabajo. Esto es la diferencia entre el activo operativo y el pasivo operativo. Y 3. Los activos fijos como inmuebles, planta y equipo. Hablemos del efectivo en caja y bancos. Las empresas mantienen efectivo en caja y banco por 2 razones básicas.
Uno, como una medida preventiva para que la empresa pueda pagar sus deudas prontamente y hacer frente a cualquier gasto imprevisto. Y dos, para tener la oportunidad de adquirir valiosos activos con aviso a corto plazo. A continuación, hablaremos de la inversión en activos fijos. La inversión en activos fijos incluye partidas como inmuebles, plantas y equipo. Su valor contable es registrado en el balance general como un activo fijo neto, que es el precio de compra menos la depreciación acumulada. Las decisiones relacionadas con la compra y venta de los activos a largo plazo forman parte de las actividades estratégicas de la empresa. Y finalmente tenemos las que llamaremos las necesidades de capital de trabajo. Los activos fijos no pueden generar ventas y utilidades por sí solos. Las actividades gerenciales que se requieren para operar esos activos a fin de generar ventas y utilidades se denominan actividades operativas de la empresa. Estas actividades requieren inversiones y cuentas por cobrar a clientes que son generadas por el ciclo operativo de la empresa, en nuestro caso, el de una compañía constructora. El ciclo operativo comienza con la adquisición o compra de las materias primas, seguido por la producción, donde las materias primas son transformadas en productos acabados. El ciclo continúa con la venta de estos productos y termina cuando se recibe el efectivo de los clientes. El ciclo se repite siempre que continúen las actividades productivas de la empresa. Cada etapa del ciclo operativo afecta el balance general de la empresa. Por ejemplo, cuando la empresa compra materias primas, los inventarios y las cuentas por pagar aumentan en la misma cantidad. Los primeros reflejan las compras de materia prima y los segundos, es decir, las cuentas por pagar, reconocen una deuda a los proveedores de la empresa. Una forma de describir el ciclo operativo se muestra en la gráfica siguiente. Como es usual en las empresas constructoras, observe que la empresa paga a sus proveedores antes de recibir el efectivo de sus clientes, porque debe mantener los inventarios, materias primas, trabajos en proceso y productos acabados. Y las cuentas por cobrar por un periodo de tiempo que es más largo que su periodo de pago. El periodo entre la fecha en que la empresa paga a sus proveedores y la fecha en que cobra sus facturas se denomina periodo o ciclo de efectivo o periodo o ciclo de rotación de efectivo. En otras palabras, es el tiempo que demora mi operación y la inversión que he hecho en dinero en volverse otra vez efectiva una vez que logra su cometido de atender a un cliente y recuperar esos fondos. Surge entonces una pregunta: ¿cuál es la inversión neta que la empresa debe hacer para apoyar su ciclo operativo? La respuesta es simple: es la suma de sus inventarios y cuentas por cobrar menos sus cuentas por pagar. Si hay pagos anticipados incluidos en el activo operativo de la empresa y los gastos acumulados están incluidos en su pasivo operativo, entonces la inversión neta de la empresa en su ciclo operativo se mide por la diferencia entre su activo operativo y pasivo operativo. Esta diferencia se la conoce como necesidades de capital de trabajo o NCT, y su fórmula tal como se muestra en la lámina. Esto es, cuentas por cobrar más inventarios más pagos anticipados menos cuentas por pagar menos los gastos acumulados. El capital de trabajo requerido no incluye el efectivo en caja, porque la cuenta de efectivo en el balance general representa el efectivo disponible después que se han pagado todas las inversiones de la empresa, inclusive las necesidades de capital de trabajo. El efectivo es afectado por la forma como la empresa maneja su ciclo operativo, pero en el sentido estricto de la palabra no forma parte del mismo.
Además, las necesidades de capital de trabajo no incluyen las deudas a corto plazo de la empresa. Las deudas a corto plazo se utilizan para financiar las inversiones de la empresa. Podrán contribuir al financiamiento del ciclo operativo de la empresa, pero no son un componente del mismo. Las empresas de construcción usualmente tienen necesidades de capital de trabajo positivas. Es importante recalcar que las necesidades de capital de trabajo son esencialmente una inversión a largo plazo, ya que siempre que una empresa se mantenga operando, las necesidades de capital de trabajo van a seguir en el balance de la gerencia y por lo tanto su naturaleza es más permanente que transitoria. Como vemos, las decisiones que afectan las necesidades de capital de trabajo o NST de la empresa están relacionadas con la gestión del ciclo operativo de la empresa. El control de las NST requiere que se identifiquen y entiendan los factores que afectan su tamaño, comenzando por las 5 partidas que conforman las NST de una empresa. A saber, y como hemos dicho, las cuentas por cobrar, los inventarios, los pagos anticipados, las cuentas por pagar y los gastos acumulados. El tamaño de esas 5 partidas depende a su vez de 3 factores básicos. La naturaleza del sector económico, por ejemplo los supermercados, estos cobran primero a sus clientes y pagan después a sus proveedores. 2, el grado de eficiencia con que administran el ciclo operativo, esto es qué tan buenos son gestionando la rotación de inventario, los periodos de cobro y los periodos de pago. Y por último, el nivel y crecimiento de las ventas. Los esfuerzos que haga una empresa por reducir sus necesidades de capital de trabajo a cero se reflejarán en un aumento de las ganancias en forma continua. Ya hemos hablado de las razones de liquidez. Ahora entraremos a hablar de un segundo grupo. Me refiero a las razones financieras de gestión. Estas miden la efectividad y eficiencia con respecto a la utilización de sus fondos. En la administración del capital de trabajo, estas razones evidencian cómo se ha manejado la empresa en lo referente a cobranzas, ventas al contado, inventarios y ventas totales. Estos ratios o indicadores implican una comparación entre ventas y activos necesarios para soportar el nivel de ventas, considerando que existe un apropiado valor de correspondencia entre estos conceptos. Expresan además la rapidez con que las cuentas por cobrar o los inventarios se convierten en efectivo. Por lo tanto, son un complemento de las razones de liquidez, ya que permiten precisar aproximadamente el periodo de tiempo que la cuenta respectiva, sean las cuentas por cobrar, inventarios o cuentas por pagar, necesitan para convertirse en dinero. Veamos el primero de estos ratios de gestión, el ratio llamado rotación de cartera o ratio de cuentas por cobrar, que mide la frecuencia de recuperación de las cuentas por cobrar. El propósito de este ratio es medir el plazo promedio de créditos otorgados a los clientes y evaluar la política de crédito y cobranza. Como un axioma, debemos decir que el saldo en cuentas por cobrar no debe superar al volumen de ventas. Cuando este saldo es mayor que las ventas, se produce la inmovilización total de fondos en cuentas por cobrar, restando a la empresa capacidad de pago y pérdida de poder adquisitivo. La expresión mostrada nos indica que la rotación de cuentas por cobrar es igual a las cuentas por cobrar promedio por 360 días dividido para las ventas. El resultado de esta expresión arroja un número de días que es el tiempo de cobros o la rotación anual de sus cuentas por cobrar. Esto quiere decir que la empresa convierte en efectivo sus cuentas por cobrar en n número de días, o sus cuentas por cobrar rotan un número n veces en el periodo. Por ejemplo, rotan 4 veces en un año. Una rotación de la cartera que refleje un alto número de veces es un indicador
de una acertada política de crédito que impide la inmovilización de fondos en cuentas por cobrar. Por ejemplo, el nivel óptimo de la rotación de cartera se podría encontrar en cifras de 6 a 12 veces al año, esto es 60 a 30 días de periodo de cobro. Sin embargo, dependerá mucho del sector de la empresa y de sus políticas. Un segundo indicador dentro de las razones financieras de gestión es la rotación de inventarios, que mide los días promedio que permanece el inventario hasta hacerse dinero en efectivo. Este indicador cuantifica el tiempo que demora la inversión en inventarios hasta convertirse en efectivo y permite saber el número de veces que esta inversión va al mercado en un año y cuántas veces se repone. Debemos remarcar que existen varios tipos de inventarios. Una industria que transforma materia prima como la construcción o la actividad inmobiliaria tendrá 3 tipos de inventarios. El de materia prima, por ejemplo, cemento, acero, madera. El de productos en proceso, por ejemplo, una casa con un porcentaje de avance, pero que aún no está terminada. Y el de productos terminados, por ejemplo, una casa terminada y aún no vendida. Si la empresa se dedica al comercio, existirá un solo tipo de inventario denominado contablemente como mercancías o mercaderías. El periodo de inmovilización de inventarios o rotación anual será entonces el número de días que permanecen inmovilizados o el número de veces que rotan los inventarios en el año. Para convertir el número de días en número de veces que la inversión mantenida en productos terminados va al mercado, dividimos por 360 días que tiene un año. Algo intrínseco en este indicador es que a mayor rotación del inventario hay mayor movilidad del capital invertido y por lo tanto más rápida recuperación de la utilidad que tiene cada unidad de producto terminado. Para calcular la rotación del inventario de materia prima, producto terminado y en proceso, se procede de forma similar a como vimos anteriormente. Esto es, la rotación de inventarios es igual al inventario promedio por 360 días dividido para el costo de ventas. Esto arroja un número, el número de días que el inventario demora en volverse dinero en efectivo. Llegamos al tercer indicador dentro de las razones financieras de gestión. Nos referimos a la rotación de cuentas por pagar, que mide los días promedio que permanecen las cuentas antes de ser pagadas. Es otro indicador que permite obtener indicios del comportamiento del capital de trabajo y que nos permite conocer el número de días que la empresa tarda en pagar los créditos que los proveedores le han otorgado. Una práctica usual es buscar que el número de días de pago sea mayor. Esto es bueno, pero no debe hacerse nunca en una posición de imposición sobre nuestros proveedores. La afectación de imagen de una empresa puede ser peor que conseguir momentáneamente alargar el pago de una cuenta. En forma similar a los ratios anteriores, este índice puede ser calculado como sigue, como la relación entre las cuentas por pagar promedio por 360 días dividido para las compras. Y esto arroja el número de días promedio o rotaciones al año para pagar las deudas. Los resultados de este ratio lo debemos interpretar de forma opuesta a los de cuentas por cobrar inventarios. Lo ideal en forma general es obtener una razón lenta, es decir, 1, 2 o 4 veces al año, ya que significa que estamos aprovechando al máximo el crédito que nos ofrecen los proveedores. El valor de compras que indica la fórmula es igual al costo de ventas más la rotación de inventarios menos el costo de producción, siendo la rotación de inventarios igual al inventario final menos el inventario inicial durante el periodo contable. Hemos visto ya indicadores de liquidez y de gestión. Ahora veremos rápidamente algunos sobre endeudamiento.
En líneas generales, estos ratios muestran la cantidad de recursos que son obtenidos de terceros para el negocio. Expresan el respaldo que posee la empresa frente a sus deudas totales. Permiten conocer qué tan estable o consolidada es la empresa en términos de la composición de los pasivos y su peso relativo con el capital y el patrimonio. Algo que debemos tener claro es que el endeudamiento es un problema de flujo de efectivo y que el riesgo de endeudarse consistirá en la habilidad que se tenga para generar los fondos necesarios y suficientes para pagar las deudas a medida que se van venciendo. Por lo que una pregunta básica que debemos hacernos al hablar de endeudamiento es, ¿puede la compañía pagar las deudas que tiene? Para responder esta pregunta y concluir si una empresa tiene problemas de endeudamiento, debemos analizar 4 indicadores. El primero es el ratio de endeudamiento. Este indicador, en principio, debería andar entre el 50 al 60% y relaciona las deudas, los pasivos, sobre el total del pasivo más el patrimonio capital. El segundo indicador es el ratio de calidad de la deuda. Este indicador oscilará entre 0 y 1. Cuanto más cerca del 0 esté, mayor será la calidad de la deuda, pues la mayor parte estará en el largo plazo. Su fórmula de cálculo sería: calidad de la deuda es igual los pasivos corrientes, es decir, los menores a un año de vencimiento, sobre los pasivos corrientes más los pasivos no corrientes. El tercer indicador es el ratio de gasto financiero sobre ventas, que relaciona, como su nombre lo indica, a los gastos financieros sobre las ventas. Este indicador, lo ideal sería que no supere el 5%. El cuarto indicador es el ratio de la capacidad de devolver lo prestado y relaciona el cash flow o flujo de caja que es calculado tomando del estado de resultados la última línea y sumándole los valores de amortizaciones y depreciaciones que no significan un egreso efectivo de dinero versus las deudas de corto plazo, tal como se muestra en la fórmula expuesta en el slide. El cash flow o flujo de caja sobre las deudas de corto plazo o pasivo corriente. Este indicador debería ser mayor a 1 para asegurarme que la compañía podrá devolver lo deudado en pasivos corrientes, esto es, menores a un año, con su generación de dinero. El apalancamiento financiero, también conocido como efecto leverage o multiplicador social, es el cuarto del grupo de indicadores y consiste en utilizar deuda para realizar una inversión y así esa inversión se financiará en parte con fondos propios y en parte con fondos ajenos. La intención es aumentar la rentabilidad del capital propio mediante el aumento del importe total invertido y esto se conseguirá gracias al dinero recibido en préstamo. Lo calculamos dividiendo el total del activo por el valor del capital o patrimonio y este a su vez por la relación entre la utilidad o beneficio antes de impuestos UAI y la utilidad o beneficio antes de intereses e impuestos UAII. Su interpretación será como sigue. Cuando el apalancamiento financiero es mayor a 1, conviene financiarse mediante deuda. Cuando es menor a 1, el endeudamiento reduce la rentabilidad del accionista. O dicho de otra forma, cuando el rendimiento de la inversión supera el costo financiero, conviene financiarse mediante deuda. Cuando el costo financiero supera el rendimiento de la inversión, no resulta conveniente la financiación mediante deuda. Finalmente llegamos a los ratios o indicadores de rentabilidad.
Rentabilidad significa medir la capacidad de generación de utilidades por parte de la empresa, y su objetivo es aumentar el resultado neto obtenido a partir de ciertas decisiones y políticas en la administración de los fondos de la empresa. Esto es que para que una empresa sea viable, debe tener rentabilidades adecuadas, y esto se logra valorando esos ratios en relación con sus ventas, activos y capital. Los indicadores de rentabilidad más importantes y que estudiaremos aquí son la rentabilidad sobre el patrimonio, ROE, la rentabilidad sobre activos totales, ROA, y el margen neto sobre ventas. Este primer indicador es muy intuitivo. Me refiero al ROE. Como inversionista o accionista de una empresa, veo cuánto ha ganado la empresa como utilidad o beneficio neto y lo comparo contra la aportación de capital o patrimonio. Y listo, tengo este indicador que es el ROE. ROE viene de sus siglas en inglés, Return on Equity, donde equity en inglés lo podemos traducir como capital o recursos propios. Esto significa que por cada dólar que el dueño mantiene en el negocio, genera un rendimiento del X% sobre ese patrimonio. En otras palabras, mide la capacidad de la empresa para generar utilidad a favor del propietario. Para interpretarlo y saber si mi ROE es adecuado o no, el inversionista debe compararlo contra los tipos de interés que hay en el mercado o en el sistema financiero o contra el ROE de otras inversiones de ese mismo accionista. Pero sucede que además de interesarle a los accionistas, se debe ver cuál es la rentabilidad del negocio, es decir, de la inversión propia y financiada. Entonces debemos hacer uso del ROA, de sus siglas en inglés, Return on Assets, o retorno sobre los activos o retorno sobre la inversión. Lo obtendremos dividiendo la utilidad antes de intereses e impuestos entre los activos totales de la empresa, para establecer la efectividad total de la administración de producir utilidades sobre los activos totales disponibles. Quiere decir que cada dólar invertido en activos se produjo ese año un rendimiento de un X% sobre la inversión. Indicadores altos expresan un mayor rendimiento en las ventas y del dinero invertido. Este ROA debe comparárselo contra el costo del dinero. En otras palabras, un banco no le va a prestar dinero si ustedes tienen un costo de deuda mayor que el ROA. Por ejemplo, si el costo de la deuda o el costo de un préstamo en el Ecuador para una empresa fuera del 12%, el ROA deberá ser superior a ese valor. Caso contrario, el banco no les prestará dinero. Para medir la rentabilidad hay algo que se conoce como el análisis DuPont, que es una forma de relacionar los índices de gestión y los márgenes de utilidad. El modelo o análisis DuPont fue creado por un señor que se llamaba Donaldson Brown, un ingeniero eléctrico que se integró al departamento de tesorería de la compañía química DuPont hace muchos años. Los sistemas de planeamiento y control que implementó este señor ayudaron al éxito de la compañía. Volviendo al método o a la metodología DuPont, esta combina los índices de gestión y los márgenes de utilidad, mostrando la interacción con la rentabilidad del activo y nos da una idea del desempeño de la empresa. La matriz del sistema o análisis DuPont nos permite visualizar en un solo cuadro las principales cuentas del balance general, así como las principales cuentas del estado de resultados. Asimismo, observamos las principales razones financieras de liquidez, de gestión, de endeudamiento, de apalancamiento y de rentabilidad.
Esta metodología requiere los datos de las ventas, el beneficio neto, los activos y el nivel de endeudamiento. El objetivo del análisis DuPont es averiguar cómo se están generando las ganancias o pérdidas. De esa forma, la compañía podrá reconocer qué factores están sosteniendo o afectando su actividad. La fórmula del análisis DuPont consiste en desglosar el ROE, el Return on Equity, primeramente de la siguiente forma. El margen neto, esto es el porcentaje de ganancia que se consigue en promedio por cada venta, que se calcula dividiendo la utilidad neta entre las ventas. La rotación de activos, que se explica como el número de veces al año que rotaron los activos para poder obtener ingresos. Si la empresa ha ido incrementando dicho indicador, significa que está siendo más eficiente para administrar sus recursos. Y la rotación de activos, además, está expresada en la relación entre ventas y los activos. Y finalmente, el multiplicador del capital, que refleja el apalancamiento financiero de la empresa, que como hemos visto consiste en utilizar deuda para realizar una inversión y así esa inversión se financiará en parte con fondos propios y en parte con fondos ajenos. Si ustedes se fijan, lo que se ha hecho con la fórmula original del ROE es un artificio en el cual se ha multiplicado y dividido para ventas y se ha hecho lo mismo, se ha multiplicado y dividido para activos para formar estos tres grupos de indicadores: margen neto, rotación de activos y multiplicador de capital. A su vez, los vamos a agrupar de la siguiente manera. Al multiplicar el margen neto por la rotación de activos, el resultado es igual a la rentabilidad de los activos o algo que ya hemos visto conocido como el ROA. De esta manera, el análisis DuPont se divide en dos componentes. Uno referente a la eficiencia operativa de los activos, ROA, que indica qué tan productivos son los procesos de la empresa, y otro vinculado al nivel de apalancamiento, esto es el multiplicador del capital. Esto quiere decir que la rentabilidad financiera ROE es igual a la rentabilidad económica multiplicada por el apalancamiento financiero. Debe anotarse que en este tipo de análisis el ROA se lo considera sobre la utilidad neta y no sobre la UAII. Como hemos dicho anteriormente, siendo una herramienta válida, es menester hacer esta aclaración. En el cuadro se observan con más detalle las fuentes de la rentabilidad financiera. Además, se muestra qué datos se requieren del estado de resultados. Estos son los ingresos y gastos, costos de ventas, gastos administrativos, gastos financieros, entre otros. Mientras que los activos y el patrimonio son parte del balance general de la compañía. La principal utilidad del análisis DuPont es que permite tomar decisiones con el fin de elevar la rentabilidad financiera basados en tres indicadores básicos: el margen de beneficio neto, la utilización de sus activos y el apalancamiento financiero. Observando estos tres índices, una empresa puede mejorar o aumentar el valor y los beneficios para los accionistas a través de la administración de los costos, las opciones de financiación y el uso de los activos.